Buenos días, doctor. Buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. Pues vamos a continuar. Ya estamos entrando ya a la parte final, casi decirlo así, de este apartado de tejido epitelial. Ya nomás nos va a quedar tejido conectivo y cerrando este apartado, pues prácticamente nomás lo que nos queda sería la cuestión de la práctica. Entonces, pues al parecer vamos a tener o vamos a disponer de algo de tiempo. Voy a contactar por ahí al personal relacionado a los laboratorios, aunque viene primero una pregunta. ¿Están teniendo ustedes sesiones de laboratorio, ya sea con el maestro Apaseo, etcétera, etcétera? De momento no, doctor. ¿No han tenido sesiones de laboratorio de ninguna materia? No. Nosotros no, pero el otro grupo sí, creo. Ah, ¿sí? Sí, los del grupo B sí han tenido. Me parece que con el doctor Apaseo. Ok. Y ahí el hecho de que vayan al laboratorio, es ahora sí que a criterio o sí les dan la opción de decidir que no. ¿Qué les dijeron en la coordinación? Pues, pues nada nos dijeron que dependía del docente para organizarse para ir a tomarlo de las prácticas. Ok. Pero le hicieron algún comentario en relación de que si algunos pueden ir, otros si los que quieran o no quieran, o a Esa fuerza parte tienen. no nos comentaron. Esa parte no les han comentado nada. Ok. Bueno. Bueno, pues entonces lo vamos a revisar y y ya yo les digo, porque pues prácticamente les digo que ya estamos muy cerca de terminar el programa. Entonces, pues ya nada más nos va a quedar ese apartado, pero pues ahorita era más que todo mi incógnita, viendo cómo está la cuestión de los casos. Se supone que ustedes tienen ya, yo sí desconozco cómo está ahorita el movimiento de los esquemas de vacunación, porque ya me hago bolas con tantas cosas. ¿A ustedes ya se les aplicó, aunque sea alguna dosis? Pregunta. Ya, Todos ya tienen mínimo una dosis. Sí, doctor. Y Bueno. ya todos tenemos una dosis. Ah, ya tienen hasta 2 dosis. ¿O solo una? No, nada más tenemos una, doctor. la mayoría nada más tiene una de momento. Ok. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo revisamos y y ya, pues en los próximos días les diré cómo va a ser en dado caso que sí, platicándolo con la coordinación, viéndolo con la maestra Alicia, que es la encargada de los laboratorios, ver qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Material para revisión, pues definitivamente hay mucho material ahí en el laboratorio. Obviamente, pues sí se tendrían que hacer pues varias sesiones, ¿verdad? Pues porque a fin de cuentas, por la cuestión de la pandemia, pues sí tenemos que estar con todas las medidas y todas las restricciones correspondientes. Entonces sí tendrían que ser con grupos muy pequeños. Más o menos ustedes deben de ser una generación como de unos 70 y tantos aproximadamente. Entonces sí se tendrían que hacer varias sesiones. Pues lo revisamos. Lo voy a ver con la coordinación y con el área de los laboratorios. Vemos que se acopla en relación a tiempos y ya yo les comento, ¿verdad? Ahorita por lo pronto pues vamos a seguir con nuestro programa. Les digo, ya prácticamente nos queda un poquito menos de la mitad de lo que es el capítulo para revisión de tejido epitelial.
De hecho, la parte que viene a continuación, lo que nos queda de biología molecular ya es poquito, ¿no? A ver, permítanme un segundito. Tengo por aquí una visita de los compañeros. Permítanme un segundito.
Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Estábamos ahorita en la discusión de un pequeño casito que nos van a mandar para el diagnóstico de una tuberculosis mamaria. Bueno, a descartar una tuberculosis mamaria. Ya lo revisarán en su momento en el siguiente módulo que empecemos a ver toda la parte de microbiología y el inicio de pato, pues van a conocer pues toda la gran clasificación de infecciones bacterianas y una infección bacteriana que pues está muy frecuente en todo el mundo y más ahorita con la llegada del VIH que muchas infecciones las ha hecho más rebrotar porque pues los pacientes con VIH viven más tiempo por los tratamientos, pues es la tuberculosis. Entonces ya ahorita hay mucho proceso granulomatoso que orienta a una tuberculosis y pues es lo que estamos comentando ahorita para ver si le podemos mandar a hacer unas tinciones especiales. Ya en su momento todo eso lo revisarán ustedes con, creo que es con el químico Paseo, que es el que les da toda esa parte de microbiología y los va a empapar mucho de todo eso. Ahí el maestro Paseo trae mucho material de eso. Pero bueno, entonces seguimos platicando de los complejos de unión. Estábamos revisando todos los complejos de unión que forman parte del dominio lateral. ¿Sí? Platicamos de las uniones de anclaje, las uniones oclusivas, y ya nomás nos quedan los ejemplos de uniones comunicantes, ¿sí? Y me refiero de un lado a otro, ¿sí? De la célula, de una célula con su vecina. Y pues aquí encontramos las zonas de comunicación que se llaman nexos o se llaman uniones de tipo comunicante. Estos complejos de unión son muy chiquititos, prácticamente nos dejan una rendija de comunicación entre una célula y su vecina con un tamaño de aproximadamente de 2 a 3 nanómetros, es muy pequeña. Se conforma por una especie de estructuras que ensamblan túneles, canalitos que se llaman conexones. Rápidamente aquí en un esquema, aquí está una membrana por un lado y aquí está otra membrana por el otro lado, ¿sí? Y aquí se alcanzan a ver estos pequeños cilindritos, estos pequeños conductitos, ¿sí? Que acercan una célula con la otra y hacen una especie de comunicación a manera de túneles. Estos serían los famosos conexones. Cada conexón o cada tunelcito de un lado y del otro de la célula tiene 6 subunidades de una proteína integral transmembrana que se llama conexina. ¿Sí? Las conexinas les damos números. ¿Sí? Estas conexinas, ¿sí? se emparejan con las mismas subunidades de la célula vecina y forman el famoso túnel de comunicación. Se empareja con su vecina y forma un túnel que comunica una célula con la otra. Más o menos el canal transmembrana, ya ensamblado con las dos células juntas, tiene aproximadamente unos 10 nanómetros de longitud y el diámetro que tiene este orificio de comunicación, les digo, es muy pequeñito, ¿sí? De 2 a 3 nanómetros, 2.5, 2.7, 2.8 nanómetros. En realidad es un canal muy pequeño que pues prácticamente solo permite el paso de moléculas muy pequeñitas como iones principalmente. Aquí lo tenemos en un dibujito, estas imágenes tomadas del ROS. Aquí se puede ver de un lado una célula, de este otro lado se puede ver otra celulita, y este sería de un lado un túnel, otro lado otro túnel, los dos se emparejan y forman el túnel completo, ¿verdad? Vean cómo se emparejan los dos conexones, ¿verdad? Y vean cómo incluso los mismos conexones manejan dos formas, ¿sí? Una forma en la cual se encuentra abierta la estructura del túnel para permitir la comunicación y una forma en la que se encuentra cerrado el túnel para evitar el paso de sustancias. Ahora de aquí nos vamos a la imagen con la microscopía electrónica. Aquí lo estamos viendo, digamos que acostadito el túnel de los conexones y aquí lo estamos viendo en sentido vertical, ¿sí? Vean de un lado una célula, del otro lado otra célula y queda este tunelcito pequeñito. Entonces les digo más o menos de 2 a 3 nanómetros es este diámetro apenas que permite el paso de sustancias muy chiquititas como iones.
Se han identificado aproximadamente 21 miembros de la familia de las conexinas, que les digo que se les dan números. Pues las encontramos, las uniones de intersticio, en algunos sitios pues más desarrollados que en otros, sobre todo en órganos que requieren el movimiento o el desplazamiento rápido de iones. Uno que se me viene a la mente, por ejemplo, es el corazón, ¿verdad? Las células del corazón mantienen comunicaciones muy estrechas unas con otras para permitir el desplazamiento de iones y con ello el impulso eléctrico del corazón que sea muy, muy rápido, ¿sí? Ustedes saben que la contracción del corazón, el latido cardíaco, ocurre en cuestión de milisegundos, ¿sí? Todo este proceso de paso, de despolarización, de lo que implica el movimiento eléctrico en el corazón, se realiza muy, muy rápido, ¿sí? Y aparte, pues el impulso eléctrico que va conducido entre las fibras del corazón, pues también se acompaña por un movimiento y un desplazamiento de iones a altas velocidades, ¿sí? Y esto requiere, pues obviamente, pues una buena batería de uniones que faciliten este movimiento de iones. Entonces, en el corazón es un sitio, en los miocitos cardíacos, donde vamos a encontrar grandes cantidades de conexones. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Pues es que ya ahorita, con el resurgimiento de la genética, de la biología molecular, pues ya ahorita le encontramos a todo mutaciones de todo y todo, ¿verdad? Para encajarlos en síndromes que conllevan enfermedades. Aquí, por ejemplo, esto tomado del ROS, ¿verdad? Como complemento dentro de las correlaciones clínicas, mutaciones en el gen que codifica la conexina 26 se asocia con una enfermedad genética llamada hipoacusia congénita. Rápidamente, nomás aquí tenemos una imagen, esta sería con la microscopía de fuerza atómica. ¿Se acuerdan de la microscopía de fuerza atómica que tenía esa variante de crearnos una superficie y obviamente pues todo esto visto y apoyado con un software de computadora? Vean más o menos los múltiples conexiones que se pueden ver aquí en esta imagen de este lado. Están en un patrón abierto, véanlo acá de este lado, en el dibujito que está en la parte inferior. Y ahora compárenlo con la fotografía inferior, donde el conexón se encuentra cerrado, ¿sí? Aquí está en un evento abierto y en un evento ocluido, cerrado completamente. Las uniones de comunicación que forman esta conexina 26 las encontramos en el oído interno y dentro de la fisiología se sabe que estas ayudan, ¿sí?, a recircular el potasio dentro del epitelio sensorial de la cóclea. Pues obviamente el potasio es un ion muy importante dentro de lo que es el mantenimiento del potencial de membrana y el potencial eléctrico, y obviamente si tenemos algo que nos entorpezca este movimiento de este ion tan importante en el mantenimiento del potencial de membrana, pues obviamente que se va a ver perjudicada la conducción, y pues estas personas que tienen estos defectos en estos conexones, en esta conexina 26 en el oído interno, tienen hipoacusia congénita. Otras mutaciones, conexina 46, conexina 50, ¿sí?, han sido identificadas en personas que tienen cataratas hereditarias. Eso es en relación al dominio lateral. Luego tenemos el dominio basal, ¿sí? Vamos a platicar en los siguientes minutos qué especializaciones tiene las células epiteliales en su base. Pues yo creo que una de ellas ya la recuerdan, ya la ubican, la hemos estado mencionando una y otra vez, pues que corresponde a la lámina basal, la membrana basal. Un poquito más, plegamientos de la membrana plasmática, ¿sí?, que estas serían plegamientos de la membrana plasmática o plegamientos de la membrana basal, estos dos, ¿sí?, componentes de la membrana, componentes hacia la base. Y también dentro de este apartado incluimos las uniones que puede tener la célula con la matriz extracelular, ya no necesariamente con la membrana basal, sino con el espacio extracelular, con la matriz, ¿sí?, las cuales englobamos a dos, las adhesiones focales y los semidesmosomas que relacionan la célula, pero con la membrana basal. Entonces,
vamos a platicar un poquito de estas especializaciones. Algunos de estos conceptos ya los revisamos. Tal es el caso de la membrana basal. Pues yo creo que, les digo, este concepto lo hemos estado repitiendo una y otra vez, pues definitivamente es un elemento importantísimo dentro del tejido epitelial. Yo les dije, dentro de las reglas básicas de un epitelio, todos los epitelios tienen membrana basal, ¿sí? Pues es una premisa verdadera, al igual que son tejidos avasculares, ¿verdad? Entonces, esta membrana basal, ¿sí? Es una capa amorfa, densa, con un grosor variable y obviamente lo encontramos en la superficie basal de los epitelios. Muy importante, en la membrana basal, que por los componentes de carbohidratos ricos, ¿sí? Carbohidratos ricos que tiene la membrana basal, pues va a ser un elemento que lo hace teñible con el ácido periódico de Schiff, es Paz positivo y genera una línea de color magenta que se remarca en la base de los epitelios. Bueno, si se da la oportunidad de pasar al laboratorio, pues ahí tenemos también ejemplos de tinciones especiales, tenemos ejemplos de Paz, ¿verdad? Y yo creo que el Paz es muy llamativo, porque, bueno, cuando empiezan a revisar el tema de los epitelios, pues algo que llama mucho la atención, el epitelio que ustedes revisen, el ejemplo que nosotros manejamos casi siempre es el ejemplo del intestino, pero aplica para cualquier epitelio, ¿sí? Siempre cuando lo empiezan a ver en el microscopio y ven imágenes como esta, les llama mucho la atención. La de arriba es una hematoxilina y eosina del epitelio del intestino que está formando estas estructuras que parecen donitas. Acuérdense, hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Estas donitas, estas rosetitas, son glándulas del colon, glándulas colónicas, ¿sí? Ahora vean el Paz en la fotografía del lado derecho, y ahí están señaladas con las flechas, una lineecita finita, color magenta, que delimita estas donitas, estas rosetas, estas glandulitas, y esa sería la membrana basal. La membrana basal visible con la técnica del Paz con hematoxilina y eosina. La membrana basal se nos pierde con los demás elementos extracelulares, ¿sí? Pero ya con el ácido periódico de Schiff la podemos separar. De hecho, llama la atención que en el centro de las donitas se pueden ver este material Paz positivo intensamente magenta que nos está pintando a las células caliciformes del intestino. Acuérdense que si estamos hablando de intestino, ya sea delgado, ya sea grueso, aplica la misma regla de que los dos tienen, de hecho en el HI se notan aquí, las famosas células caliciformes. Ahorita las vamos a volver a mencionar otra vez en glándulas, ¿sí? Y aquí vean cómo de este lado se marca la mucina, el moco con el Paz. Doctor, en la segunda imagen se realizaron las dos tinciones. ¿En cuál, perdón? A ver, otra En la vez. segunda imagen se realizaron las dos tinciones, tanto hematoxilina y eosina como la del Paz. Sí. Por eso les digo que este comparativo, es el mismo tejido, a uno le hacen la hematoxilina y eosina, y ya después de que le hacen hematoxilina y eosina, pues obviamente ese tejido que ya se le hizo HY, ya no le podemos hacer otra tinción, sacamos otra rebanadita con el microtomo, sacamos otros cortes y lo mandamos a histoquímica y al otro nuevo corte le hacemos el Paz, ¿verdad? Obviamente al mismo tejido no le podemos hacer todas las tinciones, ¿verdad? En un tejido le hacemos el HY y luego sacamos otra copia con el microtomo, otra copiecita la ponemos en el portaobjetos y esa la mandamos a histoquímica para el Paz, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí, ok. Rápidamente. Entonces, el examen en el sitio de las membranas basales, en el epitelio, con la microscopía electrónica, pues identifica la presencia de una capa bien definida de un material de matriz electrodenso que más o menos va de 40 a 60 nanómetros de espesor entre el epitelio y el tejido conectivo, que es a lo que le llamamos lámina basal, ¿sí? Y este material, por mostrar esa electrodensidad, también le llamamos lámina densa. Con alta resolución, ¿verdad? Con alta resolución y con técnicas de biología molecular,
pues se sabe que esta lámina basal, esta lámina densa, tiene una red de filamentos finos de 3 a 4 nanómetros, que tienen obviamente glucoproteínas de adherencia de la membrana basal, como la laminina, y algo muy importante, el componente más importante de las membranas basales, que es el colágeno tipo 4. Por eso el colágeno tipo 4 se le da el apodo del colágeno de las membranas basales. Y pues obviamente englobamos a múltiples glucoproteínas asociadas y protoglucanos, que a fin de cuentas lo hacen que tenga una carga alta de carbohidratos, y con ello sea teñible con la técnica de Paz. Entonces, uno de los componentes muy importantes de la membrana basal es altas concentraciones de colágeno tipo 4. Rápidamente, aquí en un esquemita, ¿sí? Vean lo que sería el componente de, ¿sí?, la membrana basal. Acá de este lado, esta sería la famosa lámina densa, esta línea oscurita que se ve aquí. Y vean cómo esta misma lámina densa, ¿sí?, se encuentra asociado a otros elementos del espacio extracelular, muchísimas glucoproteínas, elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un anclaje. Dentro de los elementos de unión que tienen los epitelios de las células epiteliales en su parte basal con la membrana basal, hay que resaltar la presencia de los hemidesmosomas. Pues yo creo que la palabra se les hace conocida porque ya platicamos de lo que son los desmosomas, ¿sí?, que sería la versión doble, o la versión más bien no doble, sino completa de este complejo de unión. Bueno, pues hagan de cuenta que vamos a platicar de los semidesmosomas, que sería la versión de la mitad de un desmosoma, ¿sí? Acuérdense que los desmosomas son las máculas adherentes. Hagan de cuenta que de un desmosoma, que es una mácula adherente, que tiene las dos placas de inserción, tiene una placa de un lado y tiene la placa del otro lado. Hagan de cuenta que eliminamos una y solamente nos quedamos con una plaquita de inserción, que es la que tiene la célula en su dominio basal, y esta se ancla directamente con la lámina basal. Estas placas de inserción igual tienen moléculas de desmoplaquinas y proteínas que se insertan en la membrana basal y se relacionan, esto es muy importante, con unas moléculas llamadas tonofilamentos, ¿sí? Entonces, los semidesmosomas como complejos de unión se relacionan íntimamente en la membrana basal, ¿sí?, el hemidesmosoma con tonofilamentos. Rápidamente, hagan de cuenta que de este lado, todo esto que estoy señalando con el puntero sería la célula epitelial. Esta sería la base de la célula epitelial. Y vean cómo se marcan estas electrodensidades acá de este lado. Este sería el hemidesmosoma y forma un sitio de anclaje con los elementos de la membrana basal. De hecho, llama la atención, por aquí se puede ver, ya se los había explicado, dentro de los elementos de la matriz extracelular, aquí se ve en un corte longitudinal muy característico este patrón que tiene esta fibra, ¿sí?, que les digo que les da un patrón como si estuvieran viendo un código de barras, ¿sí? Pues esto corresponde con colágeno, ¿sí? Un colagenillo que pasó por ahí y salió para la foto. Otro elemento importante de la membrana basal son los repliegues de la membrana basal, ¿sí? Los repliegues de la membrana basal tienen como objetivo aumentar el área de superficie, ¿sí? Incrementan el área de superficie. Hagan de cuenta que los repliegues de la membrana basal es algo similar, ¿sí? Es algo similar a, ¿qué les podré decir? A las microvellosidades. Imagínense las microvellosidades que están en el dominio apical, pero ahora imagínenselas en la membrana basal, o en la parte basal más bien, pero no las microvellosidades también hechas como deditos, sino digamos que más mal hechas, pero con ese mismo objetivo, incrementar el área de superficie. Entonces, los repliegues de la membrana basal, pues obviamente están muy desarrollados en este dominio. Son muy notables en células que participan en el transporte de iones y tienen como objetivo incrementar el área de superficie. Están muy desarrollados en el riñón, ¿sí? Están muy desarrollados en el riñón. Y obviamente los encontramos dentro de unas estructuras que se llaman
túbulos renales. Rápidamente, aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? Con la microscopía electrónica de transmisión. Acá de este lado estaría, ¿sí?, la parte basal de la célula. Y hagan de cuenta que los repliegues serían más o menos estas zonas que se ven aquí. Todo esto que se alcanza a ver aquí como plieguecitos. Y estos plieguecitos están rodeando a estas estructuras que están aquí. Todo esto que está aquí es parte de los repliegues de la membrana basal. ¿Sí? Estas estructuras son mitocondrias. Entonces las mismas mitocondrias quedan escondidas dentro de los repliegues que incrementan el área de superficie. Obviamente las mitocondrias son importantes porque pues obviamente dan energía para poder estar haciendo este bombeo activo de iones. Y en muchos de los casos este bombeo de iones se hace en contra de un gradiente de concentración. Por eso se requiere energía proporcionada por las mitocondrias. Y es muy común que cuando vemos repliegues de la membrana basal, por ejemplo en el riñón, estén muy asociados a una cantidad rica de mitocondrias. Rápidamente, solo dentro de las correlaciones clínicas lo mencionamos, esto sí creo que sí viene por ahí en su texto. En algunos estadios patológicos, los epitelios pueden modificar su estructura y cambiarse por otra línea celular. ¿Qué quiere decir esto? Que un epitelio que ustedes tienen en una superficie, si se somete a una agresión, a un daño por algún químico, por una fuerza mecánica, y este daño es constante y persistente y dura meses, años, décadas, el epitelio se adapta y modifica su estructura y en algunos de los casos cambia por completo su morfología. Las células madre que forman este epitelio reciben otras señales genéticas en respuesta al daño y cambian el epitelio por otro. Este fenómeno de transformación de un epitelio maduro por otro maduro se le llama metaplasia. La metaplasia, lo vamos a revisar en pato, es un fenómeno de adaptación en donde un epitelio que está siendo agredido llega un momento en donde se reprograma las células madre y el epitelio se cambia nuevamente a otro epitelio diferente morfológicamente. Y el ejemplo más característico lo tenemos en los fumadores, en donde el epitelio respiratorio cambia a epitelio plano estratificado no queratinizado y es una metaplasia bronquial. Y es común en los fumadores por la agresión del tabaco. Entonces, tenemos menos de un minuto, nos conectamos con el mismo link. A few moments later. Bueno, pues viene la última parte del capítulo. Esta es una parte más entretenida. Ya no es de biología molecular. Es una parte más práctica. De hecho, pues definitivamente es un tema 100% laboratoriable, ¿verdad? Digamos así, porque es de muchas fotografías, es de muchas laminillas, bla, 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 ¿verdad? Tan es así que en su manual de laboratorio que por ahí les pedí que tuvieran a la mano, pues definitivamente es muy vasto el tema, ¿verdad? Vienen muchísimos ejemplos. Vamos a verlo nosotros aquí, obviamente a mucha profundidad, pero pues definitivamente el complemento mejor de esto será verlo en el laboratorio, que les digo, pues ya denme oportunidad y lo revisaré para los próximos días, y si tengamos la oportunidad de revisarlo, pues bueno, lo hagamos para la última quincena del mes de noviembre, que sería cuando ya tendríamos ese espacio ya terminando nuestras sesiones de teoría. Entonces vamos a hablar de epitelio glandular, vamos a hablar de glándulas, algunos conceptos ya los ubican, ¿verdad? Algunas células epiteliales tienen la característica dentro de su fisiología de producir sustancias, producir enzimas, producir iones, producir moco, hormonas e incluso acoplarse formando grupitos de células que almacenan una secreción. Todo eso involucra el epitelio glandular, ¿sí? Entonces, las células pueden producir las sustancias de secreción por muchos mecanismos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, son solo 3 que engloban la manera de la secreción o mecanismos básicos de secreción, que es lo que está en esta imagen. No, viene más adelante, que me desactivo el puntero.
lo habías activado. Aquí están los mecanismos en el cual las células del epitelio glandular producen sus secreciones. Casi siempre estos conceptos los aplicamos a las glándulas exocrinas, por eso aquí lo ven en la parte superior, en el subtítulo glándulas exocrinas. ¿Por qué? Porque en el caso de las glándulas endocrinas, el único método de secreción o de liberación de los productos solamente es exocitosis, o sea, merocrino. En el caso de las glándulas exocrinas, tenemos formas en donde la secreción se libera con una pequeña porción de citoplasma, como si la célula se amputara un pedacito de patrón holocrino, ¿sí? Por eso les digo que estos 3 patrones de secreción aplican más a las glándulas exocrinas. ¿Por qué? Porque las glándulas aquí lo tenemos en un esquemita, rápidamente, el ejemplo de 3 glandulitas, la amarilla, la rosita y la azul, la merocrina, que es la forma más frecuente de secreción, simplemente exocitosis, vean cómo se guardan las vesiculitas y se liberan al espacio extracelular, exocitosis, patrón merocrino. En el patrón apocrino, una parte de la célula se amputa con la secreción y se libera hacia el conducto o hacia la superficie que tenga que ir, ¿sí? Patrón apocrino y patrón holocrino, en donde la misma célula nace, crece, se reproduce y muere siendo la secreción, patrón holocrino. La mayor parte de la secreción de glándulas en el cuerpo, incluida tanto exocrinas como endocrinas, el patrón de liberación de las secreciones es patrón merocrino, simplemente exocitosis. Y esta es una imagen con hematoxilina y eosina de tejido pancreático, una glándula exocrina, y aquí se pueden ver las celulitas. De hecho, si ustedes le prestan atención, el citoplasma está lleno de puros granitos de color rosa, ¿sí? Ejemplificamos rápidamente el patrón clásico de secreción de glándulas, que sería exocitosis, patrón merocrino. Esta es una imagen histológica de la glándula mamaria. Lo revisamos a grosso modo, o sea, no me voy a meter a profundidad porque cada uno de estos apartados vamos a tener un momento cuando lo veamos en órganos y ahí sí vamos a distinguir cada una de las cosas. Por eso no me entretengo mucho en esto. Fíjense bien. Vean, aquí están estas estructuras que parecen como tubitos. Esta, por ejemplo, de aquí. Estas más chiquitas, ¿sí? Son elementos de la glándula mamaria. De hecho, este material que se observa aquí en el interior es material de la leche, ¿sí? Material lácteo. Bueno, el patrón de secreción o liberación de esta glándula exocrina, de la glándula mamaria, es apocrina. Entonces, acá está, miren, de este lado. Entonces, la leche materna que se le da a los bebés corresponde a pedacitos de células con secreción. Es un patrón apocrino. Esta es una fotografía de una glándula que tenemos en la piel, que es la glándula sebácea. La producción del sebo de la piel no es más que células muertas. Fíjense. Vean cómo las células que producen el sebo es una sustancia oleosa, ¿sí? Es grasa. Vean cómo las células están repletas de muchas vacuolas claras, Y al final, la misma célula cuando completa su maduración, vean cómo va dándose la maduración de aquí para acá, la misma célula pierde su núcleo y termina muriendo siendo la secreción. Entonces, ahora sí que cuando se toca en la cara, se toca en la frente y vean esa grasita que tienen en la frente, pues no son más que células muertas. Patrón de secreción holocrina, glándula sebácea. Entonces, las glándulas se originan a partir de los epitelios, penetran en el tejido conectivo y forman obviamente una unidad secretora, ¿sí? De acuerdo a la distribución de los productos secretores, tenemos otra clasificación. De hecho, esta clasificación es ahora sí que la más conocida, la que prácticamente nos enseñaron desde la secundaria, yo creo. ¿Ah?
¿Cuál es la clasificación de las glándulas de acuerdo a donde vacían las secreciones? Pues ahí está. Glándulas exocrinas vacían sus secreciones hacia una superficie, hacia una cavidad, ya sea interna o externa. Y un requisito importante que tienen las glándulas exocrinas es que tienen un conducto y este conducto transporta la secreción. Las glándulas endocrinas obviamente no tienen conductos. ¿Por qué? Porque sus productos u hormonas se vacían directamente en la circulación. Las glándulas endocrinas, pues entonces, todo lo que platiquemos de glándulas endocrinas va a estar asociado a muchísimos vasos sanguíneos. Es característico que en el caso de las glándulas endocrinas, un alto porcentaje de ellas producen hormonas y las hormonas, ¿verdad? Pues viajan a lo largo de la sangre o viajan cierta distancia para tener un punto final que sería una célula blanco a la cual le van a mandar esa señal. Tenemos a continuación otra clasificación y esta clasificación la aplicamos más a las glándulas endocrinas, en donde de acuerdo a la distancia que tiene que viajar el producto, principalmente la hormona, clasificamos a este patrón de secreción de 3 maneras. De acuerdo al sitio blanco, la distancia donde se encuentra el sitio blanco de efecto. Por ejemplo, patrón autocrino. El blanco de la sustancia es la misma célula. Entonces, imagínense, la célula produce una hormona y ella misma se estimula, se está autoestimulando. Este es patrón autocrino. Patrón paracrino, la célula blanco de la sustancia se encuentra ahí cerquita, es su vecina. Paracrino, para en los alrededores. Y obviamente, cuando la sustancia o la hormona tiene que viajar mucha distancia para alcanzar su sitio blanco final, utilizando la sangre, pues este patrón se le llama endocrino. Entonces, estos 3 patrones los tenemos de acuerdo a la localización del sitio blanco. Endocrino. Ok, vamos a platicar rápidamente tanto de la morfología de glándulas exocrinas como endocrinas. Vamos a revisar también reglas de oro, porque sobre todo en las glándulas exocrinas, tenemos nomenclatura, ¿sí? Seguimos reglas de nomenclatura y vamos a ver ejemplos ahorita a continuación. Fíjense bien, tanto en las exocrinas como en las endocrinas tenemos componentes unicelulares y componentes multicelulares. A lo mejor para algunos de ustedes les va a sonar un poquito contrariado porque van a decir, oigan, pero ¿por qué tenemos multicelulares? Pues si estamos hablando de glándulas y glándula es una unidad secretora. Pues fíjense que para algunos morfólogos, ¿verdad? Ellos mantienen el concepto, ¿sí? Mantienen el concepto de decir que hay células que trabajan de manera individual para producir una secreción. Y trabajan de manera individual y las consideran como glándulas individuales. Por eso les dicen glándulas unicelulares. Y obviamente cuando ya se agrupan en 2 más 3, 4, 5, 6, 7, 8 y forman un grupito, pues definitivamente pues ya es una glándula. ¿Qué le diríamos? Multicelular. En el caso de las glándulas exocrinas no hay tanto problema, porque incluso en los mamíferos, no solo en la especie humana, incluso en los mamíferos, solamente tenemos un único ejemplo de glándula multicelular, y esta ya la vimos en temas anteriores, que sería la célula caliciforme. La célula caliciforme es una célula en forma de copita y se encarga de producir mucina. Y está muy desarrollada en la vía respiratoria y en el tubo digestivo. La célula caliciforme tiene una superficie basal estrecha y la superficie apical, que es a lo que se le llama teca, es la parte que está amplia, que sería la parte de arriba de la copita, por decirlo así. Y lo tenemos rápidamente. Este sería el tallo o la parte basal, que es estrecha de la célula caliciforme,
y acá sería la parte superficial o la parte gordita, donde está la vacuola. ¿Verdad? Esta se le llama teca y está llena de muchas gotitas de mucinógeno. El mucinógeno es el moco inmaduro. Cuando el mucinógeno pasa al espacio extracelular y se hidrata, se transforma en mucina. Mucina es el moco maduro. Rápidamente, una imagen con la microscopía electrónica. Aquí tenemos la base de la célula caliciforme. Esta sería la teca. Vean incluso con el microscopio electrónico cómo el mucinógeno se pinta clarito, se pinta electrolúcido. Rápidamente, imágenes con el microscopio de luz. Vean las vacuolitas del moco, ¿sí? Es una célula que está gordita, con una vacuola única de un material que no se pinta con hematoxilina y eosina. Ven aquí los núcleos en morado. Esta es una imagen de intestino, rápidamente. Miren. Vean incluso, aquí están los núcleos en morado, aquí están las células caliciformes, más caliciformes, acá hay más caliciformes. Obviamente, estas si las pintamos con un PAS, pues se van a pintar de un magenta muy bonito. El epitelio intestinal. Ok, luego tenemos el ejemplo de las glándulas multicelulares. ¿Qué quiere decir? Pues aquí ya englobamos dos o más células, ¿sí? Dos o más células que se agrupan formando una unidad secretora, ¿sí? Las unidades secretoras de las glándulas exocrinas, ¿verdad? También se les llaman adenómeros. Y les paso este concepto porque hay algunos textos, no me acuerdo si su manual de laboratorio lo menciona, porque ya con las primeras ediciones sí lo mencionaban. No me acuerdo si ahorita todavía el doctor García, Rubén García, que es el autor principal del texto, dejó el concepto, ¿verdad? Bueno, yo como servidor pues participé en la elaboración de ese manual, pero en otros capítulos, no en el de glándulas. Entonces no recuerdo si el de glándulas dejaron el concepto de adenómero, pero ojo, cuando les digan adenómeros y unidad secretora es lo mismo. ¿Por qué? Porque las glándulas exocrinas tienen dos cosas. Tienen la unidad secretora o el adenómero, pero también tienen conductos. Un requisito de una glándula exocrina es que tenga un conducto, porque el conducto es el que va a transportar la secreción. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que no lo olviden. Rápidamente, ¿cuáles son las reglas de oro para la nomenclatura de las glándulas exocrinas? Son tres cosas muy importantes y tomen nota. Tres cosas importantísimas. Que de hecho ahí dos están plasmadas en la diapositiva. Rápidamente. Número 1. Las glándulas exocrinas, nos referimos a las multicelulares, les vamos a dar el nombre de acuerdo a la forma que tiene el adenómero. La forma que tiene el adenómero tiene dos formas diferentes y una tercera cuando mezcla las dos anteriores. Entonces, si el adenómero o la unidad secretora tiene forma de tubo, le vamos a decir tubular. Si el adenómero tiene forma de saquito, de bolsita, se le va a llamar acinar o alveolar. Y si nos tocó una glándula que combinó los dos anteriores, pues ya fregamos, combinamos la palabra. Túbulo alveolar o túbulo acinar. Son los tres tipos de morfología que tienen las glándulas exocrinas. ¿Sí? Tubos, acinos o bolsitas, o cuando mezclan los dos anteriores. Primera regla. Segunda regla, conductos. Si el conducto es único, la glándula se le llama simple. Si el conducto se divide en dos o más, se le llama compuesta. Y la tercera regla, que no está anotada ahí, si los adenómeros o las unidades secretoras se dividen en dos o más, a la glándula le vamos a agregar el apellido de ramificada. Le vamos a decir que es una glándula ramificada. Entonces, vamos a revisar a continuación algunos ejemplos y sitios de localización, obviamente con sus respectivas fotografías. Esta es una imagen que igual viene en su texto, en el capítulo de epitelios. Muy importante para que la revisen, para que vean la morfología de las unidades secretoras. En el caso de este dibujito que es tomado del Gardner de hace como 2 ediciones, no sé si todavía tenga este mismo dibujo, ya me le cambiaron de colores. Fíjense bien, vean las combinaciones de los nombres.
Esa es la nomenclatura. Siempre va primero la palabra que nos engloba la morfología. Y luego ya después el conducto. Y en tercero, la tercera regla, si la cumple, si es ramificada o no. En este caso, las figuritas, los adenómeros, están en color verde y los conductos están en color morado. Eso es muy importante. Y desde la más sencillita, que sería esta, hasta la más compleja de todas, que sería esta. Es importante señalar que en muchos de los casos, pues no vamos a ver las figuritas tal cual están aquí en el dibujito, en el corte histológico. No es posible. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las glándulas están hechas todo un ramificadio y están en múltiples direcciones. Los tejidos, acuérdense que están en tercera dimensión. Entonces, para que nos encontremos, por ejemplo, en el caso de estas de aquí abajo, una imagen así es casi imposible por los grandes plegamientos que tienen los tejidos. Entonces, vamos a irlo revisando poco a poco cada una de ellas. Tubular recta simple, o también se le llama tubular simple, que la encontramos en el intestino delgado y en el colon. Es una glándula con un simple tubito, nada más. Luego tenemos la tubular simple enrollada. Ya vieron cómo en algunos de los casos sí le agregamos un apellido, ¿sí? Y ese apellido puede ser en alguna función en particular o si tiene alguna cosa en su morfología. En el caso de esta, es tubular simple, pero le agregamos la palabra enrollada. ¿Qué quiere decir? Que el adenómero está hecho rollito y el ejemplo característico lo tenemos en la glándula sudorípara. Y tenemos la tubular simple ramificada en el estómago. Tubular porque el adenómero es un tubo. Simple porque tiene un único conducto. Y ramificada, ¿por qué? Porque el adenómero es el que se ramifica. Acinar es lo mismo que Así es lo mismo. Acinar y alveolar es lo mismo. Pueden combinar una palabra o la otra. Así es. Ejemplos de glándulas simples. Estamos con las puras simples. Vamos a verlos a continuación en las fotografías. Esto es muy importante para ir entendiendo cada una de ellas. Vamos a ver. Ahí está, glándula tubular simple. Ahí está, glándula tubular simple. Adenómero en forma de tubo. Único conducto. Rápido. Mucosa del colon. Aquí lo estamos viendo de ladito, miren. ¿Ya vieron? Un único tubito. Otro tubito. Otro tubito. Y aquí estos que salen medios mochos. Pues yo creo que la morfología de esta glándula es así súper identificable con el microscopio de luz. Obviamente tiene muchísimas células caliciformes, por eso se pinta muchísimas de ellas con el citoplasma claro. Aquí lo vamos a ver a continuación, un azul al cian, para que vean cómo se pinta el mojito. Nos forma tubitos rectos completamente. Tubitos rectos completamente. Ahora viene la tubular simple enrollada. ¿Ya vieron qué pasa con la tubular simple enrollada? El adenómero se enrolla como si estuvieran viendo una serpiente enrollada, fíjense. Y el conducto, vean, baja el conductito y luego el adenómero se hace rollito, como una serpiente enrollada. Por eso le damos el apellido de enrollado. Es característico de la glándula sudorípara. Ahora bien, pues esta glándula no la vamos a poder ver así en los cortes histológicos. Porque en realidad encontrarnos un corte perfecto a este nivel es muy difícil o prácticamente imposible. Y se los digo porque pues, por la experiencia que tenemos viendo cortes nunca me he encontrado algo así. No es posible, es muy complicado. Muy complicado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el conducto, pero el adenómero, pues solamente vamos a ver los estigmas de algo que lo corta estando hecho rollito. Viene la imagen. Esta es rápidamente una imagen de piel.
hematoxilina y eosina, acá estaría el epitelio de la piel, plano estratificado queratinizado, y esto se le llama dermis, que es el tejido que está por abajo de la piel. Bueno. Ustedes van a ver en segmentos los conductos y la parte del rollito, por lo regular, se observa en la parte profunda. Ahorita lo vamos a ver en una fotografía. Lo que más identificamos de una glándula sudorípara en el corte histológico es la parte del adenómero, la parte que está hecha rollito. ¿Por qué? Porque nos da una imagen de un conglomerado de varios adenómeros, como si estuviéramos viendo muchos adenómeros juntos. Pero, oh sorpresa, es un único adenómero. Pero como la glándula viene así, ¿qué pasa aquí? Se hace rollito. Y al hacerse rollito, ¿qué pasa con el corte? Pasa la navaja por aquí, corta, y nos da si estuviéramos observando muchos adenómeros, pero en realidad es uno solo, pero está plegado, está enrolladito, y nos da en realidad esta imagen, sí, esto lo que se ve o da un aspecto como si estuviera enrollado. Entonces, por eso pareciera darnos una imagen falsa, pero en realidad no es así. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos para que vean la morfología de la glándula. A ver, permítanme. Ok, entonces, les digo que platicábamos de los elementos que se ven en este tipo o en este patrón de glándula tubular simple enrollada, en donde lo que más llama la atención es que la vamos a ver en la parte profunda del corte histológico haciendo estos plegamientos, ¿sí? Estos plegamientos. Entonces, esto es lo único que vamos a poder observar. Tenemos por aquí otra imagencita acercada. Obviamente en un corte de piel, pues es donde la vamos a observar, ¿sí? Y nos da una imagen falsa de que tiene muchos adenómeros, pero solamente es uno. Tenemos la tubular simple ramificada. La tubular simple ramificada la tenemos en el estómago. Tubular, porque el adenómero tiene forma de tubo. Simple, porque el conducto es único, pero ojo. Ramificada, ¿por qué? Porque el que se ramifica es el adenómero. ¿Sí? Es muy importante. Esta la buscamos en un corte de estómago, la mucosa del estómago. Esta sería la mucosa del estómago, revestida por su epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Vean cómo penetra aquí el conducto único. Aquí se ve el conducto único, ¿sí? Y aquí es donde empieza más o menos a esta altura los adenómeros, pero los adenómeros son los que se ramifican. De hecho, aquí se puede ver cómo está la bifurcación. Aquí se puede ver cómo está la bifurcación de la glándula, ¿sí? Obviamente aquí nomás se alcanza a ver la bifurcación, pero en realidad estos adenómeros se dividen hasta en 5, 6, 7, hasta 8 glándulas. Nomás que obviamente, pues estas a lo mejor nomás se pueden ver en el frente, pero por atrás están el resto de los adenómeros de la ramificación. Pero aquí solamente vemos un patrón donde se dividiera solamente en 2. Pero bueno, con que solamente se divide en 2, basta para ganarse el apellido de ramificada. Entonces tenemos una glándula tubular simple, ramificada, mucosa del estómago. Tenemos la glándula sinar simple, la encontramos en la uretra. Esta también se le llama glándula de Littré o glándulas periuretrales. Pues, ¿qué quiere decir? Que el adenómero tiene forma de saquito. Acuérdense que puede ser acinar o puede ser alveolar también. Y estas glandulitas se encargan de producir una sustancia alcalina, un moco alcalino, que tiene un efecto lubricante, ¿sí? En el caso encontramos en el tracto genital femenino de la mujer, glándulas de Littré. Rápidamente, conductito único, y aquí se ve el adenómero en forma de bolsita o de saquito. Acino o alveolo es lo mismo. Acinar simple ramificada. ¿Qué quiere decir? Adenómero en forma de acino. Un único conducto, pero el que se ramifica es el adenómero. Y lo tenemos de manera característica en la glándula sebácea. Fíjense, la glándula sebácea ya la revisa, ya la vimos ahorita. ¿Qué tenía de característico la glándula sebácea? El patrón de secreción holocrino, ¿sí? En donde la misma célula
nace, crece, se reproduce y muere siendo la secreción. Rápidamente. ¿Ya vieron? Bien. Único conducto, el adenómero en forma de bolsita o de saquito, pero el adenómero es el que se divide. Aquí se divide en 1, 2, 3 y por atrás otros 2 más. El adenómero es el que se ramifica. Por eso la palabra ramificada la ponemos al final. Luego tenemos la glándula tubular compuesta. La glándula tubular compuesta, ahora sí pasamos a hablar de las glándulas compuestas. ¿Cuál es el requisito de una glándula compuesta? El requisito de una glándula compuesta, ¿sí?, es que su conducto se divide en 2 o más. La tenemos de manera característica en el duodeno. El duodeno, pues, es la primera porción del intestino delgado y se les conoce como glándulas de Brunner, ¿sí? Están en la submucosa y se encargan de producir moco. Estas glandulitas son muy importantes porque son glándulas protectoras para el intestino. ¿Qué ocurre con el vaciamiento gástrico? El vaciamiento gástrico, sí, libera el quimo, que es todo el material, la pasta gelatinosa ya de los alimentos semidigeridos del estómago, se vacía el intestino delgado y esta pastita viene con un pH ácido bárbaro del estómago. Entonces, estas glándulas de Brunner ayudan a las células caliciformes a producir moco que amortigua y por eso al duodeno no le pasa nada. Bueno, de manera normal, ¿verdad? Porque en realidad, pues cuando se sobrepasan estos límites y aunado a otros factores, pues también existen las famosas úlceras duodenales, ¿verdad? Porque se sobrepasan estos mecanismos de compensación. Pero bueno, la glándula de Brunner es una glándula de mucha ayuda con producción de moco y es una glándula tubular compuesta. Doctor, disculpe. ¿Y? Esta tubular, esta no va a estar en forma de saco, ¿verdad? Porque no tiene acinar, ¿verdad? Exacto, acuérdense, son solamente 2 formas. Si el adenómero es en forma de tubo, tubular. Si es en forma de saquito o bolsa, es acinar o alveolar. Y si les toca una glándula que tiene muchos adenómeros y tiene uno, si tiene el otro, por eso combinamos la palabra. Pero esas todavía no llegamos. Pero aquí tubular solamente se refiere a que todos los adenómeros tienen forma de tubo. Doctor, ¿y compuesta por qué era? Porque el conducto se divide en 2 o más. Se ramifica en 2 o más. O sea, compuesto y ramificado es lo mismo. No. No, aquí está la imagen, es lo que les he estado explicando ahorita. La regla de oro, acuérdense, cuando el conducto, ya vieron el conducto aquí en la imagen, cómo el conducto se divide. Aquí está uno, aquí está otro. Acuérdense que los conductos están en morado. Aquí está uno, otro y otro. Simplemente con que se divide en 2 o más, pues ya tiene 3 o más, pues ya. El conducto dividido se le va a llamar compuesta. Y ya vieron cómo los adenómeros tienen forma de tubito, por eso se le dice tubular. Cuando se dice ramificada, lo que se ramifica es el adenómero, no el conducto. Por eso el apellido de ramificado se pone hasta el final, ¿sí? Porque se refiere a la ramificación del adenómero, no al conducto. El adenómero es el que se ramifica, ahí sí le ponemos ramificado. ¿Sí? Doctor, y cuando Es por el compuesta, adenómero. ya no se dice que es ramificada. Cuando es compuesta ya en esa imagen se aprecia que sí hay ramificaciones, ¿no? Miren, les voy a algunas imágenes, el adenómero como que medio tiene forma de saquito y como que medio tiene forma de tubito, ilustrativas para que me entiendan. Pero eso es importante que le den una repasada a su texto. En el texto sí viene así tal textual, que es cada cosa. Apóyense, si tienen, busquen, creo que se está en los libros virtuales de la universidad, el ROS, búsquense, no me acuerdo si está también en Sepúlveda, pero si no, búsquense el ROS. Creo que ya les pasé por ahí un libro virtual, que era el Sepúlveda, en las primeras sesiones de histología. Ahí sí vienen bien bonitas las imágenes de las glándulas. Revísenlo, búsquenlo en el apartado de epitelio glandular y vean cómo están acomodadas
Las imágenes, aquí los conductos, les digo, están en color moradito. En realidad aquí se nota de volada cómo el conducto es el que se divide. Pues yo creo que la imagen no nos falla. Entonces, aquí todavía sigue el conducto, mire. Pero el adenómero en realidad no es el que se ramifica. Mire, ¿ya vieron cómo está el adenómero? Aquí no hay ramificación del adenómero, aquí tampoco, ¿sí? Llega el conducto es el que se ramifica. A lo mejor en algunas partes sí le faltó que le agregaran una pintadita a las células para que se viera más demostrativo. Pero la clave de una glándula ramificada es que el adenómero se ramifique. Si el adenómero no se ramifica, no puede ser ramificada, ¿sí? Y si el conducto sí se ramifica, ese sí se le va a decir compuesta, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos y le den una pasadita, le den una repasadita en su texto. Compuesta. Si el adenómero no se ramifica, se queda así el nombre. Pero si se ramifica, sí tenemos que agregarle la palabra ramificada al final. Gracias, ¿Vale? doctor. Ok. Entonces, tubular compuesta, les decía, el ejemplo de las glándulas de Bruno. Tenemos también la acinar compuesta, válgame Dios, ya viene la combinación de todos los nombres. La tenemos de manera característica en el páncreas exocrino y se encarga de la secreción de los jugos pancreáticos. 95% de la estructura del páncreas es exocrina, que produce los jugos pancreáticos para la digestión, y un 5% es endocrino, que es productor de hormonas, una de ellas muy importante que es la insulina. ¿Sí? Bueno, de manera característica, el páncreas exocrino, el que produce los jugos pancreáticos, sus adenómeros forman acinos y tienen muchos conductos. Eso sí, tiene una cantidad impresionante de conductos ramificados, ¿sí? Por eso es compuesta. Es glándula acinar compuesta y es del páncreas exocrino. Y de manera característica, bueno, aquí lo tenemos rápido en un esquemita, vean. Vean el conducto, cómo se da la división del conducto. Se divide el conducto en muchos. Uno se ramifica con otro y el otro se divide en otro y en otro y en otro y en otro. Pero los conductos, los adenómeros siguen siendo únicos. ¿Ya vieron cómo aquí los adenómeros tienen forma de saquito? Les digo, en algunas partes como que medio les falla porque medio no parecen mucho, pero en realidad los adenómeros tienen que ser en forma de saco. Por eso se le llama glándula acinar compuesta, ¿sí? Adenómeros en forma de saquito. Le podemos decir acinar o le podemos decir alveolar, es lo mismo. Ok. Y por último, tenemos el patrón de glándulas que nos combina todos los nombres, casi por decirlo así. Tenemos ejemplos de glándulas que tienen muchos conductos ramificados, son glándulas compuestas, pero que combinan adenómeros, ¿sí? Combinan adenómeros ya sea en forma de tubo o en forma de acino o alveolo. Y les vamos a decir glándulas tubuloacinares compuestas o glándulas tubuloalveolares compuestas. Y más aún, estas tienen otra bronca. Las glándulas tubuloacinares compuestas las encontramos en las glándulas salivales. Ustedes saben que las glándulas salivales se dividen en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las menores, pues obviamente son microscópicas, solamente se ven en cortes histológicos, pero las mayores sí forman organitos que ustedes sí pueden ver en las disecciones. Las glándulas salivales mayores son 3. ¿Sí? Las glándulas salivales mayores son 3. La glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Sí? Son los 3 tipos de glándulas. Mañana vamos a platicar, porque ya nos ganó el tiempo, de cuál es el ejemplo de estos 3 tipos de glándulas tubulacinadas compuestas, porque estas tienen apellidos. Ahora sí que para dificultarle la vida, el nombre no acaba ahí. Una leída a su libro, por favor, repasen ese tema y me guardan las dudas y mañana para seguirlas resolviendo. ¿Sale, vale? Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor. Nos vemos. Bye.